Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Matar legalmente. Castigo, retribución, venganza, disuasión. Desde el principio de la historia, porque lo sabemos, y muy probablemente desde mucho antes, las sociedades humanas han aplicado la muerte como pena más dura para distintas faltas y delitos, como la pena más dura. Esto ocurrió hasta hace muy poco. Si un hombre comete un asesinato, ese hombre debe ser ejecutado. Esta es la primera ley del Código del Rey Ur-Nammu, uno de los más antiguos que conocemos al momento de grabar este episodio, escrito en sumerio entre el 2100 y el 2050 antes de la Era Común. Hace pues más de 4000 años. Al igual que en el famoso Código de Hammurabi establecido 300 años después, la pena de muerte es la respuesta más directa ante ciertos delitos. El Código de Ur-Nammu continúa condenando a muerte a los ladrones, a quienes desfloren a una esposa virgen porque violan el derecho del marido a la desfloración y algunos otros delitos. El de Hammurabi, por cierto, amplía enormemente el abanico de delitos merecedores de la pena de muerte. La falsa acusación de asesinato, la falsa acusación de brujería, por cierto que para esto se usaba la prueba del agua, arrojando al acusado de brujo al río. Si se salva, demuestra su inocencia; si se hunde, pues era culpable. La falsa acusación de cualquier delito que comporte la pena de muerte, la posesión de bienes robados, el allanamiento de morada, entrar a una taberna a beber, si uno es una mujer santa solamente, y otros casos, algunos bastante terribles. Por ejemplo, el Código de Hammurabi establece que si un constructor hace una casa defectuosa y ésta cae y mata al propietario, el constructor debe morir. Pero si la casa mata al hijo del propietario, el que debe morir es el hijo del constructor. Hijo que evidentemente no había hecho nada. El hecho real es que hasta hace relativamente poco la pena de muerte era común y aceptada en todas las sociedades como la respuesta correcta ante ciertos delitos. Precisamente cuando en nuestro canal hermano, Obscura Crónica, conté la historia del más prolífico verdugo del siglo XX, el británico Albert Pierrepoint, dos temas dominaron el trasfondo de su historia. El primero, que el propio verdugo estaba convencido de que la amenaza de la pena de muerte no servía para disuadir a nadie de cometer un delito grave. Esto no debía ser tan extraño si pensamos en cuántos asesinos cristianos llenan las cárceles del mundo sin que la amenaza de la condenación eterna los haya disuadido. El segundo elemento fue precisamente lo reciente que es el rechazo a la pena capital y su abolición en cada vez más sociedades. Esto nos habla de una larguísima historia de matar en nombre de la justicia. La primera sentencia de muerte registrada en la historia hasta hoy es la de un miembro de la nobleza egipcia que fue acusado de practicar la magia en el siglo XVI antes de la Era Común, hace 18.000 años, y se le ordenó que se quitara la vida, aunque los datos no nos dicen cómo lo hizo. Lo que queda claro es que desde entonces la ley era distinta para los nobles, los plebeyos y los esclavos. Pero casi cualquier delito fue en un momento u otro, y en una sociedad u otra, objeto de la pena capital, algo que ejemplificó el Código de Dracón en Atenas a fines del siglo VII antes de la Era Común, que prescribía la pena de muerte para prácticamente todos los delitos. De ahí el actual adjetivo draconiano para señalar algo que es excesivamente estricto, porque todas las sociedades mataban. Entre los antiguos mexicas, mal llamados aztecas, la justicia imponía la pena de muerte destinada a castigar y, dado que se llevaba a cabo públicamente, disuadir a otros de delinquir, y se le aplicaba a faltas como ostentarse como juez sin serlo, la rebelión, la insubordinación, la falta de disciplina, el aborto, el robo, el incesto y, por supuesto, el asesinato. El menú para la ejecución de la sentencia era enormemente amplio. Ahogamiento, decapitación, estrangulación, machacamiento de la cabeza con piedras, lapidación, descuartizamiento, destripamiento y quema. Todas ellas ejecuciones que se celebraban públicamente y eran un espectáculo que congregaba a abundantes espectadores. Algo similar ocurría entre los mayas, sociedad en la cual además eran los familiares de las víctimas los que podían decidir si se aplicaba la pena de muerte o se convertía al culpable en esclavo de la familia como castigo. El robo a partir de 7 mazorcas de maíz también era penado con la muerte.
Entre los incas, como entre muchas sociedades, los poderosos tenían ventajas, si es que se puede llamar ventaja, a que los nobles, en caso de ser condenados a muerte por delitos como el asesinato, el aborto, el adulterio, el incesto, la sodomía, la brujería, la piromanía y el soborno de funcionarios, eran decapitados, mientras que por los mismos delitos los plebeyos eran estrangulados lentamente. Pero si se mataba a una persona de la nobleza o a un pariente próximo o habiendo traición militar, la pena pasaba a ser la muerte por descuartizamiento. Otras formas de morir por decisión de la justicia eran el emparedamiento, el despeñamiento, el flechamiento, la lapidación y la forma más infame, el arrastramiento, donde sí, se lo imaginó usted bien, el reo era arrastrado por un suelo desigual hasta que moría. Por mencionar solo algunas tribus de nativos de la América del Norte, la llamada ley de la sangre aplicaba la pena de muerte a delitos graves como el asesinato, pero para ellos lo razonable era que el ejecutor o verdugo fuera un familiar varón de la víctima y así llevaba a cabo la venganza. La antigua China tenía sus 5 castigos. Entre los 5 castigos estaba la muerte por estrangulamiento, la decapitación o la terrible Ling Chi o muerte por 1000 cortes, donde se ataba al reo en un marco de madera y se le aplicaban entre 100 y 300 cortes con cuchillo que no lo mataban de inmediato, de modo que la tortura era escalofriante. La idea de esta forma de ejecución era además que eso haría que su espíritu tampoco tuviera reposo en la muerte. Era una pena de muerte en la vida y en la muerte. Y por terminar, aunque en todas las sociedades hay ejemplos abundantísimos y aterradores, en Japón la pena capital sobre todo se ejecutaba mediante estrangulamiento y decapitación, aunque ocasionalmente también se quemaba al reo y, como solía hacerse en las culturas precolombinas de América, el cuerpo se exhibía después a modo de escarmiento para el pueblo. Por supuesto, una forma de ejecución peculiar de Japón era el ordenar a alguien que se practicara el seppuku o corte de vientre ritual. Pero la pena de muerte en Japón se abolió completamente, como primer caso en la historia, en el 724 bajo el emperador Shomu. No se usó durante 346 años. Y es que, como decía yo, y seamos honestos, en todo el mundo, en todas las sociedades, la pena de muerte fue lo común. Y si los procedimientos nos suenan horrendos, no pensemos que nuestra sociedad tenía métodos más humanitarios que los de sociedades alejadas. No es cierto. Todos eran aterradores, todos eran brutales y ninguno intentaba evitar el sufrimiento del reo. Eso no empezaría a ocurrir sino hasta el siglo XVIII. Pero en algunas sociedades y en algunos momentos, como en Japón durante esos años, se dejó de aplicar la pena de muerte en tempranos destellos de humanidad. También en China, por ese tiempo, en el 747, el emperador Xuanzong prohibió la pena de muerte durante 12 años, y en el año 988, Vladimir el Grande la abolió en el Rus de Kiev durante un tiempo, la actual Ucrania. Si uno lee a historiadores, se entera de que la pena de muerte fue defendida por diversos pensadores y líderes políticos, pero sobre todo lo relevante es que muy pocas veces se argumentó contra ella al paso de milenios. Cabe señalar que muchas ejecuciones que hoy conocemos son indistinguibles de asesinatos con motivación política, incluso cuando interviene un juez, como sería el siniestro Roland Freisler, que condenó a muerte por igual a los jóvenes disidentes de la Rosa Blanca, cuyo delito fue escribir y repartir panfletos contra el gobierno nazi, que a los implicados en la Operación Valquiria, que intentaron muy en serio asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944 con una bomba y solo fallaron por centímetros. Incluso una de las más famosas ejecuciones de la historia, la de Sócrates, tuvo más de político que de legal, siendo su grave delito el no creer en los dioses de la ciudad y corromper a los jóvenes, cosas que no parecían como para matarlo. A lo largo de la historia, los métodos para llegar a la muerte del condenado fueron cambiando, sobre todo a medida que se empezó a creer que la muerte no era castigo suficiente en el caso de delitos graves, sobre todo, por ejemplo, cuando uno se metía con el rey y los nobles, que era lo más grave imaginable. Y por lo tanto, la muerte debía ser precedida de un prolongado tormento, lo mismo cuando era una venganza sin más o cuando se llevaba a cabo en espectáculos públicos destinados tanto a prevenir el crimen, mostrando sus terribles consecuencias, como para divertir y entretener a las multitudes en tiempos donde no había ni redes sociales, ni cine, ni televisión, y eso de leer era solo para la cúpula del poder. Así, en distintos momentos y lugares se usaron como método de ejecución la rueda de romper,
Se ataba el reo a una rueda y se le iban rompiendo las articulaciones con una maza. El aserramiento, el aplastamiento con pesos entre dos tablas, el descuartizamiento ya fuera con hachas o arrancando los miembros tirando de ellos con caballos. El desollamiento, hervir vivo al reo, el empalamiento que tanto favorecía a Vlad Tepes, el Drácula original, la hoguera, la brutal crucifixión que podía tomar días hasta llegar a la muerte del reo, golpear brutalmente la cabeza del condenado con una maza, ejecución muy favorecida en los estados pontificios de Italia, atar al reo a un cañón y dispararlo, el Schwedentrunk o bebida sueca, que consistía en obligar al prisionero a beber los líquidos más asquerosos que usted puede imaginarse hasta hacerlo morir. El fusilamiento, la decapitación, hacer que sea devorado por insectos, ratas o fieras, el destripamiento en vida y... Mire, es aterradora la forma en que se ha ejercitado la imaginación y la creatividad para acabar con el prójimo provocándole antes el más salvaje sufrimiento. La lista que hemos hecho no toca todas las barbaridades que registra la historia, pero nos da una idea. Y lo más trágico es que buena parte de la historia se ha escrito con ejecuciones de este tipo, bestiales pero legales y de dudosa legitimidad. Empezando por muchas de las inquisiciones que interpretaban las cosas a su antojo o conveniencia. Por ejemplo, el que Juana de Arco se vistiera con ropa de hombre fue interpretado como herejía, delito que se pagaba con la muerte en la hoguera. Sí, a Juana oficialmente la quemaron por usar ropa de hombre. A saber cuántos inocentes fueron ejecutados en la hoguera por orden de los inquisidores sin que hubieran cometido ninguna falta real. Pero también hay ejecuciones que sirven como argumentos en favor de la pena de muerte según sus defensores. No es razonable ejecutar a Ted Bundy, asesino de más de 30 mujeres, o Andrei Chikatilo, responsable de la violación y muerte de al menos 52 mujeres y niños, o Ashoko Asahara, el líder de la secta asesina Aum Shinrikyo, que entre otros delitos y asesinatos liberó gas sarín en el metro de Tokio, matando a 13 personas y lesionando gravemente a 54. Y por otro lado siempre está el problema de la ejecución de un inocente, un error de la justicia que no se puede reparar. E incluso cuando alguien confiesa sus más terribles delitos, sabemos que puede estar mintiendo, puede tener un problema mental o puede estar buscando simple y sencillamente suicidarse usando la ley. Un ejemplo histórico de una ejecución dudosa es el del zapatero Nicola Sacco y el pescadero Bartolomeo Vanzetti, dos italianos inmigrantes a Estados Unidos, ateos y militantes anarquistas, acusados de la muerte de 2 personas durante un robo a una empresa. Fueron condenados, sin pruebas sólidas, en medio de un ambiente antiinmigrante y muy temeroso de los anarquistas y ateos, y fueron ejecutados en la silla eléctrica el 22 de agosto de 1927. Todas las pruebas de su inocencia fueron desechadas. Hoy en día una y otra vez surgen casos de ejecuciones de inocentes, sobre todo en los países que más condenas a muerte hacen efectivas en la actualidad, China y Estados Unidos. Como ejemplo, en China, Wei Qing'an fue ejecutado en 1984 por una violación que no cometió porque la confesó otro hombre un mes después. Se sabe de al menos 4 casos similares en los últimos años. En Estados Unidos, un estudio calcula que al menos un 4% de los condenados a muerte son inocentes. ¿Vale la pena matar a un inocente por matar a 10 culpables? Depende del precio que usted le ponga a la vida. El famoso verdugo inglés del que hablábamos, Albert Pierrepoint, ejecutó en 1950 a Timothy Evans, en 1952 a Mahmoud Hussein Matan y en 1953 a Derek Bentley, los 3 por asesinatos que eventualmente se demostró que no cometieron. Esos casos, junto con su experiencia a cargo de alrededor de 600 ejecuciones, hicieron a Pierrepoint escribir: se dice que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio. No estoy de acuerdo. No creo ahora que ninguna de las cientos de ejecuciones que llevé a cabo haya tenido ningún efecto disuasorio contra futuros asesinatos. La pena capital, en mi opinión, no logró nada más que venganza. Sin embargo, la idea de abandonar la pena de muerte, salvo las excepciones mencionadas en un pasado más bien lejano, es un fenómeno enormemente reciente. Otro producto de esa extraña época que es la Ilustración, de la cual solemos hablar por aquí. Los enlaces al episodio de la Ilustración y a otros que mencionamos aquí los encuentra en la descripción de este video.
En 1764 apareció en Italia el libro de los delitos y las penas, escrito por el reformista ilustrado Cesare Beccaria. Allí, el autor desmonta pieza a pieza los sistemas penales europeos existentes y los exhibe como resultado de una historia caótica que favorecía penas desproporcionadas al delito, que animaba la crueldad en todas las penas, sobre todo la de muerte, y a cambio de ello proponía la prevención del delito como un arma adicional para abordar ese problema social. Era el inicio de un enfoque humanitario del derecho penal que surgió precisamente con la Ilustración, que se caracterizaba por la proporcionalidad de las penas, el rechazo a la crueldad y la búsqueda de la prevención del delito en lugar de la simple venganza. Beccaria sobre todo argumentaba que la tortura y la pena de muerte eran inútiles y perniciosas. Al hacerlo, puso en el centro del debate un asunto que todo el mundo consideraba hasta entonces normal. Lo que puso en duda Beccaria fue la justificación, el derecho del Estado para acabar con una vida. Los argumentos de Beccaria se vieron apoyados por otro hecho. El avance de la ciencia en esos años permitía abordar la investigación de los delitos de una manera más objetiva, sin depender tanto de confesiones, arrancadas muchas veces mediante tortura y que a veces podían ser falsas, como hemos dicho, y testimonios de testigos que hoy sabemos que son poco fiables, aunque sean de muy buena voluntad, sin contar los testimonios que se ofrecen maliciosamente para dañar al acusado. La ciencia también empujó a los márgenes de la sociedad ideas como la magia o la brujería que habían figurado de modo relevante en los tribunales, en los juicios y en las sentencias a muerte. La primera consecuencia del libro de Beccaria fue que el gran duque Leopoldo de Toscana abolió la pena de muerte en 1786, iniciando el movimiento para desaparecer de las legislaciones la pena capital. En 1889, Italia acabó con la pena de muerte hasta que fue reintroducida en 1926 por Benito Mussolini. El movimiento avanzó lentamente. Primero se redujeron los delitos por los cuales podía dictarse condena a muerte, reservándola para los más graves, los más aterradores. Las ejecuciones empezaron a trasladarse a lugares privados y dejaron de ser espectáculos públicos. En Europa, las ejecuciones dejaron de practicarse poco a poco a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y la última ejecución pública fue la de Eugène Weidmann, ejecutado con la guillotina en Versalles, Francia, el 17 de junio de 1939. Aunque avanzaba un movimiento abolicionista, el impulso decisivo contra la pena capital fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y la difusión de sus horrores en la opinión pública, sobre todo los cometidos por Alemania contra poblaciones civiles por toda Europa y sobre todo contra los judíos y en la Unión Soviética, y por Japón en toda Asia, sobre todo en China. Los resquicios de la pena capital en los países de la Ilustración se mantuvieron, sin embargo, sobre todo en el fuero militar, donde la insubordinación, la cobardía y la traición siguieron siendo penados con la muerte hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Como fue el caso del Reino Unido, que la mantuvo por alta traición hasta 1998, aunque en realidad la última ejecución por tal delito fue en 1946, cuando Pierre Point ejecutó a 2 espías y traidores nazis. En 1950 se promulgó la Convención Europea de Derechos Humanos, que exigía la abolición de la pena de muerte. Hoy en día en Europa, solo Rusia y Bielorrusia mantienen la pena de muerte. En Rusia, aunque la pena sigue en las leyes, hay una moratoria de hecho. La última ejecución se realizó en 1996 contra un asesino, violador y necrófilo en serie. En Bielorrusia no hay una moratoria y la última ejecución se llevó a cabo en 2022 y hay otra sentencia de muerte pendiente de ejecución que se dictó en 2024. Hoy en día, 55 países mantienen la pena capital, pero siendo una minoría en número de estados independientes, que son 193, bajo ellos vive más de la mitad de los seres humanos. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por ejemplo, solo Estados Unidos y Japón mantienen la pena de muerte. Al momento de este vídeo, la última ejecución en Japón fue la de Takahiro Shiraishi el 27 de junio de 2025, un asesino y descuartizador que contactaba con sus víctimas usando las redes sociales. En Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2024, se ejecutó al asesino de una niña. Según la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, 112 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos. 9 mantienen la excepción para tiempos de guerra. Otros 23 mantienen la pena en sus legislaciones, pero no la han aplicado en los últimos 10 años, llevando a cabo una moratoria de hecho.
Solo 20 países llevaron a cabo ejecuciones en 2022, principalmente China, Irán, Estados Unidos, Arabia Saudí y Egipto. Los argumentos contra la pena de muerte son en realidad sencillos y directos. Está el riesgo de ejecutar inocentes, el riesgo de que se use políticamente, incluso por parte de los jueces, la idea de que una sociedad debe ser mejor que sus integrantes y no actuar como en el nivel más bajo de sus peores integrantes. El hecho de que pese a los avances sociales y jurídicos, el derecho aún discrimina contra personas por su clase, etnia, color y religión, de modo que los más desfavorecidos son los que suelen acabar condenados con mucha más frecuencia que los poderosos y exactamente por los mismos delitos. Cínicamente, si usted quiere ser libertariano, que es más o menos lo mismo, resulta más costoso llevar a cabo una ejecución con todas las garantías, apelaciones y recursos que permiten y exigen las leyes que la prisión perpetua, en la que además se puede reparar en parte el daño de una condena injusta si se descubre que un reo es inocente. El Estado no debe poder negarle el derecho a la vida a ninguna persona. La pena de muerte no disuade a otras personas, como ya decíamos, no lo hace el infierno. Y la pena de muerte finalmente brutaliza a la sociedad que la aplica. Una sociedad que no mata a sus congéneres, que en todo caso los encierra para siempre si cometen delitos terribles, no satisface por supuesto el deseo de venganza tanto de las víctimas o sus seres queridos, como el de quienes siguen creyendo en la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, como si viviéramos en otros tiempos. De entre todas las respuestas posibles a los peores y a lo peor de nuestra sociedad, la pena de muerte no ha demostrado ser la mejor, la que alivie el dolor o restituya lo que se pierde por las más viles acciones. Y de muchas maneras, resulta tranquilizador vivir en un mundo mejor que el del pasado, cuando se daba casi absoluta impunidad al poderoso para matar al débil. Aunque queda mucho por andar para alcanzar una justicia ideal para todas las personas y todas las circunstancias, no podemos decir que las cosas no han mejorado y que muchos preferimos vivir en estas sociedades que en otras, donde hoy mismo un tribunal religioso o político puede quitarnos la vida con toda legalidad. Como le hace decir J.R.R. Tolkien a Gandalf en La Hermandad del Anillo, muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. O en palabras del extraordinario escritor de ciencia ficción Robert Heinlein, quien por cierto es poco sospechoso de ser de izquierda, ¿bajo qué circunstancias es moral para un grupo hacer algo que no es moral que un miembro de ese grupo haga por su cuenta? Y termino con una cita del propio Cesare Beccaria. El asesinato que se presenta como un horrible crimen se repite a sangre fría despiadadamente. Sin duda que al menos en algunas sociedades hemos avanzado mucho y con resultados más amables para todos respecto de aquellos códigos históricos donde la vida, sobre todo la de los más desprotegidos, carecía de valor. Queda mucho por andar, pero hay camino andado. ¿No cree usted?